Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 77. Un caballero sin nombre. Tras ser empujado, su cuerpo quedó fuera de la trayectoria de la daga. No se encontraba en posición de esquivar su filo, y aunque hubiera logrado bloquearla con su quebrada espada de caballero, no habría sido capaz de evitar un corte profundo. Esa era la conclusión a la que cualquiera hubiera llegado de un solo vistazo, y por eso Julius se dio cuenta de que fue protegido. Sin embargo, que él se aliviara o se sintiera agradecido por ello era, una vez más, otra historia. Julius dijo, Ricardo. Ricardo dijo, mierda, me dio. Con dolor en su voz, Ricardo, quien había empujado a Julius a un lado, entrecerró sus ojos. En el mismo momento en que Julius gritó su nombre, un chorro de sangre le cayó encima, nublando su visión. La sangre había salpicado desde el voluminoso y fuerte brazo derecho de Ricardo, del cual ahora no quedaba ni el codo debido a un corte limpio transversal que se lo había separado. El brazo, completamente cubierto por un pelaje bestial, y el gran machete que éste empuñaba, dieron lugar a un sonido estrepitoso al caer y rodar sobre el concreto. Julius dijo, ¿cómo es posible? Ricardo dijo, Arg. No es momento para eso, Julius. Levanta la cabeza y mira hacia. Al ver a Julius desconcertado, Ricardo le dirigió un fuerte grito para espabilarlo, pero fue abruptamente interrumpido por un ataque de daga directo en su abdomen. En ese momento, su nariz fue aplastada y quebrada por el impacto directo de un sólido rodillazo. Inclinándose hacia atrás, el cuerpo de Ricardo cayó al suelo con sus extremidades completamente extendidas, y entonces Gula se burló ante el hórrido escenario. Roy dijo, jaja. Ahora ya no hay forma de que termines de decirlo. Alpart gritaba por el éxtasis que experimentaba en ese instante, mientras que Ricardo yacía colapsado en el suelo. Al observar la figura de ambos, dos opciones surgieron simultáneamente en la mente de Julius. Durante un instante, dudó sobre a cuál de las dos opciones debería de dar prioridad, pero Gula nunca dejaría pasar semejante brecha en las defensas de su oponente. Roy dijo, ¿cómo te atreves a levantarte de la mesa sin permiso? A ti sí que no te enseñaron modales, ni Samaa. Julius dijo, bastardo. Como si contara con resortes, Alpard empezó a dar saltos con el fin de burlar y confundir a su oponente. Contemplando tal movimiento fantasmagórico, la reacción de Julius se vio ligeramente retrasada. La palma abierta del arzobispo y la espada rota de caballero se cruzaron. El filo fue esquivado y Julius sintió que la palma recorrió su torso, y lo que siguió inmediatamente después fue una inexplicable sensación de pérdida. Roy dijo, gracias por la comida. Por alguna razón, cuando aquella voz terminó con su oración, su conciencia se distanció cada vez más y más. Parte 2. Julius dijo, aunque suene patético, mi nombre parece haber sido robado en medio de mi batalla contra Gula. Quizás a eso se deba mi situación actual. Lo que dijo Emilia había sacado a luz aquella verdad. Al entender que sus conocidos lo habían olvidado, Julius no pudo más que sonreír amargamente y encogerse de hombros. Subaru dijo, tu nombre fue devorado. ¿Es eso lo que quieres decir? Pero consumir los recuerdos y los nombres de las personas, sin duda era obra del arzobispo del pecado de la gula. La amenaza de que te devoraran el nombre y se rompieran los lazos con los seres queridos era un horror que Subaru comprendía muy bien, o eso creía, porque al ver a Julius de esta manera frente a él, no pudo evitar darse cuenta de que su comprensión había sido superficial hasta ahora. Subaru dijo, a sus víctimas les ocurre lo mismo que a Rem y a Crush. Con todos sus recuerdos consumidos y olvidándose completamente de quién era ella misma, era el caso de Crush. Con su nombre consumido, desapareciendo de los recuerdos de toda la gente sin excepción alguna,
y permaneciendo en un sueño profundo de ese modo, era el caso de REM. El daño que Subaru conocía bien eran los síntomas de esas dos víctimas de gula. Sin embargo, al llegar a este lugar, Julius había sido atrapado en un estado diferente al de ambas mujeres. Él se recordaba y no había caído inconsciente. Pero su existencia había desaparecido de los recuerdos de quienes lo rodeaban. Subaru dijo, ¿de verdad nadie te recuerda? Puede que si probamos uno por uno. Julius dijo, ya me he encontrado con Anastasia, Samá y Ricardo. Por alguna razón, me trataron como un completo desconocido, ya he sufrido esa sensación. Ser incapaz de agradecer a quien te protegió es desagradable. Julius reprimió sus sentimientos y respondió, pero su sonrisa, que apenas mostraba energía, y el tono de sus palabras eran naturalmente difíciles de digerir para Subaru. Sin importar qué tan rígido fuera el temple de Julius, era imposible que él pudiera soportar con facilidad tal estrés mental. El miedo y la desesperación de haber perdido los días vividos y de que las relaciones que había establecido durante su vida se arruinaran. Esa sensación de pérdida era algo que Subaru experimentó en su llegada a este mundo, hasta el punto de causar mucho sufrimiento. Cuando Subaru llegó por primera vez a este mundo, experimentó esa sensación de pérdida hasta el punto de resultarle doloroso. Subaru dijo, Beatriz. Beatriz dijo, es entendible a lo que Subaru quiere llegar, de hecho. Pero, desafortunadamente, ni siquiera Betty recuerda a ese hombre, supongo. Betty ya no está atada a la biblioteca prohibida, de hecho. Entendiendo lo que Subaru quería decir con únicamente oírle decir su nombre, Beatriz negó con la cabeza y una expresión de incomodidad. Desde el punto de vista de Beatriz, la confirmación que Subaru deseaba obtener de ella era si es que aún recordaba a Julius o no. Como Emilia no lo recordaba, naturalmente, Beatriz tampoco debería. Así era como se suponía que debía ser, pero había la posibilidad de que Beatriz fuera una excepción. Y el motivo era porque Beatriz. Subaru dijo, pero tú aún recuerdas a Rem. Beatriz dijo, puedo repetírtelo tantas veces como quieras, pero deberías pensar en ese caso como la única excepción, supongo. Y eso queda confirmado tras ver a este hombre frente a mí, de hecho. Subaru dijo, así que, al final, eso es lo que se puede inferir a partir de tus recuerdos. Había pasado hace ya un tiempo atrás. En la biblioteca prohibida, Beatriz se había referido una vez a Rem luego de que su nombre fuera comido por gula. Subaru le había preguntado sobre ello tras hacer un contrato con ella cuando la biblioteca prohibida desapareció, pero después de su conversación solo llegaron a una conclusión. Subaru dijo, cuando Beako se aisló del exterior en la biblioteca prohibida, no se vio afectada por lo que ocurrió fuera de esta. Es por eso que, justo en el momento en que el nombre de Rem fue devorado, el efecto no llegó a alcanzarla. O al menos eso se puede concluir, ¿no? Supongo que, por eso, una vez que saliste de la biblioteca, dejaste de recibir su tratamiento especial. Beatriz dijo, si lo dices de ese modo, suena como si fuera un problema que Betty haya salido de la biblioteca prohibida, supongo. Subaru dijo, no es eso. Soy muy feliz de caminar contigo bajo el sol. Beatriz dijo, raro, de hecho. Y así, dentro de esa corta interacción en la que Beatriz se enfadó, se encontraba la verdad. De hecho, Beatriz no mostró peculiaridad alguna respecto a Julius. Lo que infería Beatriz era, sin lugar a dudas, que sus recuerdos estaban protegidos únicamente en el interior de la biblioteca prohibida. En ese caso, aquello no era algo distintivo de Beatriz. Emilia dijo, ¿pero por qué Subaru sí recuerda a Julius-san? Es justo como con Rem-san. Subaru dijo, esa es la cuestión. La pregunta que tarde o temprano se harían todos fue finalmente formulada por Emilia. Subaru era la única persona en todo el mundo que aún recordaba a Rem, cuyo nombre había sido devorado. Aunque ni siquiera su hermana gemela, Ram, la recordaba, Emilia y los demás no dijeron nada al respecto. Quizás lo habían hecho por respeto, pero también pudo deberse a que, al ver la devoción de Subaru hacia Rem, no podían hablar al azar con respecto a sus recuerdos o hacer cualquier comentario precipitado que estuviera implícitamente basado en creencias. Y, además, únicamente debían refutarse los recuerdos de Subaru con evidencias definitivas,
las cuales ninguno de ellos contaba. Pero esta vez era diferente. En este caso, Subaru no era el único que recordaba a la víctima, ya que el propio Julius, quien había sido olvidado por todo el mundo, aún estaba consciente. Naturalmente, que ellos dos aún se reconocieran y la razón por la que Subaru era tratado como una excepción por la autoridad de la gula, dieron lugar a ciertas dudas. Emilia dijo, ¿tienes alguna idea, Subaru? No nos ocultes nada, ¿de acuerdo? Subaru dijo, no es mi intención ocultar algo, pero sí creo que ya tengo una idea, mas no la diré. Emilia dijo, eso no sería un secreto. Subaru dijo, si no puedes confirmarlo, no lo declares. Considero que eso no es guardar un secreto. Mientras conversaba con Emilia, Subaru consideró la posibilidad de que él fuera una excepción. Una idea surgió en Subaru. Si consumir nombres y recuerdos era el efecto de una autoridad, o sea algo ganado por un gen de bruja, entonces era posible que éste no tuviera efecto sobre Subaru, del mismo modo que no los había tenido la mano oculta. No era descabellado plantearse que su retorno por muerte, una extensión de los poderes de la bruja de la envidia, cancelara los efectos de la autoridad de la gula. Además, al igual que Beatriz dentro de las paredes de la biblioteca prohibida, también había algo excepcional en Subaru. Él había sido invocado desde un mundo distinto, es decir, un ser no nativo de este nuevo mundo. Con esto en mente, una nueva hipótesis emergió. Quizás las autoridades que afectaban a conceptos de este mundo no tenían efecto sobre él por no ser originario de este mundo. Subaru dijo, pero, si fuera por ese último caso, entonces confirmarlo resultará sencillo. Julius solo tiene que reunirse con Al. La única persona en este mundo bajo las mismas circunstancias que Subaru era Al. Si su hipótesis era correcta, entonces Al debería poder recordar tanto a Rem como a Julius. Desafortunadamente, dado que Al y Rem no se conocían, habría sido imposible confirmarlo, pero Subaru dijo, me temo que, esta vez, tampoco lo dirá. Emilia dijo, ¿Subaru? Subaru dijo, es sobre tu pregunta, Emilia Tan, pero hay algo que quiero confirmar antes de responderte. Julius, tendrás que venir conmigo. Cuando Subaru fue directamente al grano sin darle una respuesta, Emilia hizo una expresión de descontento. Un observador externo podría pensar que estaba ocultando algo, pero para Subaru no era más que cautela. Si se demostraba la veracidad de esa hipótesis, entonces tendría que explicar lo que tanto Subaru como Al tenían en común, que ambos eran viajeros provenientes de un mundo diferente. Eso causaría confusión, así que la única opción sería explicar que, quienes tienen sus ciudades natales más allá de la Gran Cascada no caen bajo el efecto de la autoridad. Subaru dijo, no me digas que. No vas a rehusarte, ¿verdad? Se trata de ti, después de todo. Julius dijo, debo aclarar que no tengo otra opción. Parece que en estas circunstancias eres el único que posee vastos conocimientos sobre la condición que se me ha infligido. Por ese mismo motivo, seguiré tus indicaciones. Subaru dijo, oye tú, ¿qué pasa con esa actitud tan sumisa? Parecía haber recuperado la calma durante la conversación, ya que la actitud del elegante Julius volvía a ser la habitual. Pero dejando de lado las apariencias, la actual situación era demasiado complicada para su mente y corazón. En pocas palabras, no era encantadora. Subaru dijo, meterse tan repentinamente en el papel de un caballero admirable e incrementar la carga para el grupo, ¿eh? Como sea, hay que regresar al refugio, creo que ahora es el mejor momento para reunir a todos los involucrados. Por cierto, ¿qué hay de Ricardo? Él participó en un grupo de ataque contigo, ¿no? Se encuentra bien, ¿verdad? Julius dijo, él terminó herido mientras me protegía, pero eso no debería afectar su vida. Ahora mismo está siendo tratado apropiadamente por Félix. Subaru dijo, ¿con qué es así? Entonces, supongo que está bien. Ante la respuesta de Julius, en el fondo, Subaru se sintió mitad aliviado y mitad sumido en cierta reflexión. Sintió alivio al saber que Ricardo estaba a salvo, y reflexionó sobre lo insensible que había sido al preguntar a Julius sobre el aliado que luchó junto a él y lo había olvidado. Al oír que la voz de Subaru disminuyó de volumen, Julius suspiró y procedió a responder. Julius dijo,
no espero que me muestres una preocupación amistosa. Tras caer en la confusión por estas circunstancias, preferiría que te comportaras como siempre. En fin, regresemos a los refugios. Tras lo dicho, Julius palmeó amistosamente el hombro de Subaru. Julius dijo, si bien no es algo tan agradable, no tengo más opción que dejar mi presentación en tus manos. Sería de ayuda que, en esta ocasión, te abstuvieras de mencionar el infructuoso esfuerzo mostrado durante la ceremonia de la selección real. Subaru dijo, no vayas por ahí reabriendo viejas heridas. Mierda, preocuparme por ti fue un error. Subaru se quitó de encima la mano sobre su hombro, y se giró dándole la espalda a Julius mientras se dirigía al refugio. Naturalmente, él entendía que la respuesta de Julius no reflejaba sus verdaderos sentimientos. Moderando su sensación de culpa, Subaru simplemente había dado su respuesta en necesidad de una más inteligente. Él lo entendía. Y precisamente porque lo entendía. Subaru dijo, ¿es que acaso soy idiota? No, sin duda soy un verdadero imbécil. ¿Por qué debía mantener esa actitud de preocupación hacia Julius? Él, quien había perdido sus conexiones con los demás, debía de estar sintiendo, por encima de todo, la insufrible angustia de la soledad. ¿Cómo pudo Subaru equivocarse en sus palabras y su juicio? Su propia insensibilidad era irritante, y Julius también lo era casi al mismo nivel. En una situación en la que la angustia era natural, actuar tan normal era una virtud típica de este caballero. Esa fortaleza era, claramente, algo que Subaru nunca podría conseguir, aun deseándolo. Subaru ciertamente se sentiría responsable hasta hallar una forma de regresar a Julius a la normalidad. Parte 3. Observando la espalda de Subaru yendo en dirección al refugio tras haberlo sacado de quicio, los labios de Julius se curvaron para formar una ligera sonrisa. Era una sonrisa impotente, una que nunca le mostraría a Subaru, quien le daba la espalda. Emilia dijo, esa expresión en tu rostro. ¿Evitas mostrársela a Subaru? Una voz que recordaba al bello tintineo de una campanilla plateada se inmiscuyó repentinamente en aquel prácticamente imperceptible hueco de su corazón. Al darse la vuelta, la mirada de Julius y unos ojos amatistas se cruzaron. Frente a esa mirada que expresaba melancolía, Julius ocultó su sonrisa y negó con la cabeza. Julius dijo, disculpe, es la carencia de disposición, la fútil resistencia de un perdedor, así es como es. Le pido amablemente que no lo señale. Emilia dijo, perdedor dices. Julius dijo, tal vez nosotros fuimos los únicos que fallaron en su misión de entre los que se dirigieron a capturar las torres de control. Ahora que ha quedado patente nuestra gran insuficiencia, ni siquiera se me debería permitir vivir cargando esta deshonra el resto de mi vida. He sido completamente derrotado. Con una actitud obstinada, Julius centró fuertemente la atención en su derrota. Ante su actitud, los ojos de Emilia titubearon desgarradoramente. En ese momento, ella pudo ver a través de su corazón y encontrar la impotencia que lo atormentaba. Emilia dijo, lo siento. Sin embargo, la declaración de Emilia no fue lo que Julius esperaba. Emilia sostuvo sus esbeltos hombros y Julius levantó el rostro. Emilia dijo, la verdad es que no sé qué debería decirte ahora mismo. Estoy segura de que debo haberte conocido, pero todavía no lo puedo recordar, y no soy tan confiable como Subaru. Julius dijo, sobre el caso de Subaru, creo que no deberíamos usarlo como referencia. Él es la excepción, ¿no es así? Emilia dijo, aún así, yo sé que te sientes lastimado. Es por eso que no puedo hacer nada más que disculparme, y con respecto a Subaru, muchas gracias. El hecho de que ella le agradeciera por Subaru le parecía inquietante. Emilia suspiró por la reacción de Julius, quien frunció el ceño. Emilia dijo, sé que, si Subaru hubiera visto tu rostro, Julius-san, estaría más dolido de lo que ya está. Es por eso que, te lo agradezco, por ocultarlo. De verdad lo siento mucho. Julius dijo, por favor, deténgase señorita Emilia. No hay nada de lo que deba sentirse agradecida. Además, usted piensa demasiado bien de mí. No hay necesidad de que sea tan considerada. Ciertamente. Ante la dulce mirada y bondad innata de Emilia,
Julius no podía más que sentir una comodidad inapropiada para un caballero. No era como si Julius hubiera ocultado sus pensamientos más íntimos a Subaru debido a una admirable mentalidad, sino que era por algo mucho más simple, una razón mucho menos interesante. Julius dijo, no quiero que Subaru sienta lástima por mí. Eso es todo. Julius declaró eso mientras observaba la espalda de Subaru, quien se estaba acercando a la esquina de la calle que tenía enfrente. Subaru tenía una expresión dura en su rostro mientras Beatriz tiraba de su manga al lado de él. Al contemplar la figura de Subaru, Julius fue incapaz de calmar su propia impotencia. El porqué de esos pensamientos era. Emilia dijo, justo ahora, siento que he escuchado tus pensamientos por primera vez. Emilia, continuando sus pasos, comentó acerca de las palabras de Julius. El caballero, sin pensarlo, abrió los ojos de par en par, y Emilia levantó un solo dedo. Emilia dijo, puede que no sea de mucha ayuda, pero yo también hablaré con todos para tratar de convencerlos. No confíes solo en Subaru, sino también en mí. Vamos. Julius dijo, sí. Y, señorita Emilia. Emilia dijo, dime. En cuanto ella se giró, Julius se inclinó elegantemente. Aunque quizás ella no lo recordara, esa etiqueta de noble y caballero permanecía dentro de él, como si éstas hubiesen sido grabadas a fuego en lo más profundo de su ser. Julius dijo, que la señorita Emilia me llame Julius-san me produce una profunda sensación de desazón. Por favor, simplemente llámeme Julius. Emilia dijo, yo solía referirme a ti de esa forma, ¿no? Entendido, Julius. Llevándose un dedo a sus labios, Emilia aceptó. Luego de eso, Emilia se sumergió en sus pensamientos, y tras un corto lapso de tiempo, dirigió la mirada hacia Julius, después procedió a mirar al cielo despejado. Emilia dijo, ¿puedo preguntarte algo? Julius dijo, ¿cuál es su duda? Emilia dijo, cerca de ti, esos espíritus menores, no, parecen cuasi espíritus. Esas criaturitas parecen volar con mucha intranquilidad. ¿Lo sabías? Julius dijo, sí, soy consciente de ello. Porque son unos pequeños brotes que, estando cerca de mí, florecerán tarde o temprano. Julius cerró los ojos ante lo que Emilia le había señalado. Tan pronto como cerró sus ojos, él supo que los cuasiespíritus estaban ahí presentes justo a su lado, volando y con el poder de 6 colores. Sin embargo, parecía que esos pequeños brotes suyos no sabían por qué estaban ahí. Era por eso que ellos. Julius dijo, no harán caso a las palabras de mi yo actual, y lo mismo ocurre con las palabras que dirija a mi líder y a mis compañeros. Capítulo 78. Ondas remanentes en la ciudad de las compuertas. Reinhardt dijo, oh, Subaru. Me alegra que nos encontráramos, ya estoy de vuelta. Subaru dijo, Reinhardt. Qué rápido, si te acababas de ir. Cuando volvieron al refugio después de recoger a Julius, el grupo de Subaru se cruzó con Reinhardt, quien acababa de regresar a ese mismo lugar. Subaru respondió sorprendido por el trabajo rápido de Reinhardt, y quien se acercaba hacia ellos y los saludaba alzando la mano levemente, de repente frunció el ceño. Captando la terrible expresión de Subaru y el descontento en la actitud un poco ansiosa de los 4, Reinhardt dijo: ¿Qué ocurre, Subaru? ¿Hay algún problema? Subaru dijo: definitivamente lo hay, pero es difícil elegir las palabras correctas. Quiero que tú también confirmes una cosa. Reinhardt dijo: si puedo ser de ayuda en algo, pídeme lo que sea. ¿Qué sucede? La respuesta de Reinhardt hacia Subaru, cuya voz se volvió casi un murmullo, era igual de sincera que siempre. Fue por eso por lo que Subaru quería confiar en su superioridad, tal como lo había hecho hasta ese momento, desde la pelea contra la cazadora de entrañas hasta el enfrentamiento contra Codicia. Sin embargo, esa esperanza de alcanzar la salvación por la gracia divina era. Subaru dijo: ¿sabes algo sobre esta persona parada junto a mí? Reinhardt dijo: no te refieres a Beatriz Ama, ¿verdad? Reinhardt preguntó esto y bajó la vista hacia la niña con vestido que se acurrucaba junto a Subaru, quien se mantuvo en silencio, sin responder a la pregunta de Reinhardt. Se limitó a mirar al santo de la espada, rezando obtener la respuesta deseada.
Ante la intensidad de esa mirada, Reinhardt miró a la otra persona junto a Subaru y entrecerró los ojos como si estuviera pensando. Sin embargo, Reinhardt dijo, lo siento, no conozco a esa persona. Aunque, a juzgar por su aspecto y la situación, asumo que es uno de los valientes guerreros de esta batalla. El rostro de Julius se tensó ante la respuesta de Reinhardt. Se suponía que ambos eran amigos cercanos y compañeros caballeros de la Guardia Real. Luego de que su nombre fuera devorado, esa relación amistosa también resultó afectada. Julius se entristeció y bajó la mirada al descubrir la realidad, y Subaru, observándolo a su lado, también perdió el ánimo. El Santo de la Espada, el más fuerte del reino, era el espadachín más habilidoso, que hasta fue capaz de vencer al culto de la bruja. Pero ni siquiera Reinhardt van Astrea podía escapar del efecto de la autoridad de Gula. Quizá pensar que era posible, por el simple hecho de ser él, era una esperanza infundada. Este deseo fue cruelmente destruido, lo cual solo confirmó su superficialidad. Reinhardt dijo, lo siento. No sé por qué, pero parece que no fui capaz de cumplir con sus expectativas. Julius dijo, no, al contrario. Desde tu perspectiva, esa pregunta debe haber parecido una acusación. Somos nosotros quienes deberíamos disculparnos por sacar conclusiones sin consideración. Fue el propio Julius quien asumió la responsabilidad de responder a la disculpa de Reinhardt, encubriendo el dolor de ser tratado como un extraño por su amigo mediante un discurso relajado, y miró de un lado a otro en el refugio. Y entonces, Julius dijo, creo que ya casi es la hora en que se reunirían las personas importantes. Ya es hora de empezar la conferencia en la que hablaremos de qué hacer a continuación. Reinhardt dijo, entiendo. Significa que entonces hablaremos de ti, ¿verdad? Comprendiendo la intención tras las palabras de Julius, Reinhardt alzó su mentón. De hecho, los valientes guerreros de la reciente batalla, tanto los relacionados a la selección real como los funcionarios de la ciudad, comenzaban a reunirse dentro del refugio. En ese momento, una joven vistiendo kimono ingresó en el refugio. Anastasia dijo, parece que no fue necesario pedirles que se reunieran. ¡Qué conveniente! Habiendo terminado de revisar el exterior, Anastasia expresó su satisfacción mientras acariciaba su piel de zorro, equidna. Dentro del refugio, no había duda de que ella había visto la figura de Julius parado junto a Subaru, pero no daba la impresión de que fuese a mencionarlo. Anastasia dijo, creo que con los grupos de Emilia-san y Feld-san ya estamos casi todos. Si Priscilla-san se nos une más tarde, será suficiente. Por lo tanto, podemos iniciar la reunión. Anastasia aplaudió cuando hizo esa sugerencia. Se mantuvo tranquila y firme en todo momento, sin siquiera dirigirle una palabra a su mejor caballero, quien debía estar en su campo de visión. Parte 4. En vez del destruido ayuntamiento, la ubicación designada para la conferencia era un punto de encuentro cercano al refugio. Este lugar también era un refugio, pero, aparentemente, no lo habían usado durante los disturbios al no tener las preparaciones adecuadas para la catástrofe que mantuvo en alerta a toda la ciudad de Priestella, la posible inundación. Anastasia dijo, para empezar, las personas en los demás refugios ya deberían poder volver a sus casas, ¿no creen? En realidad, también queríamos regresar al hotel, pero parece que aún no terminó la limpieza. No quedó claro si con limpieza se refería al hotel o a las personas involucradas en los disturbios. Probablemente, Anastasia lo dijo para que se interpretara cualquiera de las dos, y tomar la iniciativa entre todos los que se encontraban en el lugar. Anastasia dijo, primero, quiero agradecerles a todos por su duro trabajo, tanto a los que se encuentran presentes como a los que no. Por suerte, el daño causado por el ataque del culto de la bruja fue mucho menor de lo esperado, o al menos así lo veo. Fue una batalla sin igual. Anastasia dijo, yo también lo entiendo, incluso sin ver sus caras desalentadas, sus expresiones me dicen que, afirmar que el daño causado fue bajo, no los convence. Las miradas en los rostros silenciosos se tensaron ante las palabras de Anastasia, quien parecía despreocupada en cierta forma. Ella se encogió de hombros y miró la habitación de un lado al otro. En el lugar se habían reunido no solo los miembros originales del grupo que pelearon para defender la ciudad, sino también otros colaboradores que se vieron involucrados. De la facción de Emilia, se encontraban Emilia,
Subaru y Beatriz. Tanto Garfield como Otto estaban ausentes debido a sus graves heridas. De la facción de Feld, estaban Feld, Reinhardt y Camberley, cuyo rostro se había puesto pálido por estar fuera de lugar. Gastón y Rachins también se ausentaron por las heridas y el agotamiento. De la facción de Cross solo se encontraban Félix y Wilhelm. El miembro más importante del grupo, la propia Cross, aún se encontraba descansando, por lo que sus dos súbditos tomaron su lugar en la reunión. Por el lado de la facción de Priscila, tanto ella como Al parecían aburridos, su asistente, Scholt, se encontraba sano y salvo junto a ellos. Se había confirmado que Heinkel también estaba a salvo, pero no participaba en la reunión. Anastasia era la principal representante de su grupo, tomó las riendas de la reunión ubicándose en el centro del lugar. También estaban Tibey y Ricardo, quien se encontraba completamente envuelto en vendas. Julius estaba sentado lejos de ellos, junto a la facción de Emilia. Finalmente, también se encontraban presentes Kiritaka, Liliana y algunos miembros del grupo Escamas del Dragón Blanco, quienes resultaron implicados en el conflicto. Casi 20 personas que, de una u otra forma se habían involucrado, se reunieron para realizar la conferencia de posguerra de la batalla de Priestella. La primera persona en romper el silencio contra la declaración inicial de Anastasia fue Félix, a quien se le notaba nervioso. Sus ojos amarillos temblaban por la inquietud cuando alzó la mano. Félix dijo, es importante que tengamos esta conferencia, lo entiendo. Lo entiendo, pero quisiera discutir qué vamos a hacer con la arzobispa del pecado. A fin de cuentas, pudimos capturar a uno de los altos rangos del culto de la bruja, ¿verdad? Hay muchas cosas que preguntarle, quiero hacerlo lo antes posible. Anastasia dijo, bueno, supuse que dirías eso. Por cierto, ¿cómo se encuentra Cruzan? ¿Ha habido algún cambio? Félix dijo, solo sé que se encuentra estable. Dado que no pudimos obtener nada de información sobre Lujuria, ahora mismo está recuperando sus energías gracias a mi magia curativa y a su propia fuerza de voluntad. Por ahora, sus síntomas se aliviaron un poco gracias a la colaboración de Subaru-kun, pero... Frustrado, Félix observó de reojo a Subaru, y este se miró la palma. Parte de su mano se había vuelto negra, simulando una quemadura o una desagradable marca de nacimiento. Su muslo derecho se encontraba en un estado similar, solo que estaba cubierto por el pantalón. Subaru no sentía dolor o algo extraño en esas marcas, pero el caso de Krosch era distinto. Esa marca que sin duda le absorbía energía vital podría estar poniendo en peligro su vida, por lo que removerla era prioritario. Además, era duro para una mujer lucir esas venas negras sobre la piel, y que una tan hermosa como Krosch se encontrase de esa forma lo hacía resaltar aún más. Anastasia dijo, para ser sincera, no estoy de acuerdo en mantener viva a la arzobispa del pecado, ese ser solo trae problemas. De ser posible, lo mejor sería deshacernos de ella cuanto antes. Félix dijo, pero entonces perderíamos todas nuestras pistas. Mientras Subaru se preocupaba por las venas negras, la discusión entre Anastasia y Félix estaba por estallar. Tal como se esperaba, Félix rechazó rotundamente la propuesta de Anastasia de ejecutar a la arzobispa del pecado que habían podido capturar, Sirius. Sin embargo, Anastasia no se inmutó ante el enojo de Félix. Anastasia dijo, creo que es una lástima lo que le sucedió a Krosch, pero este es un tema aparte. Además, Ira apenas sabe sobre Lujuria. No, dudo que siquiera sepa algo realmente. Me parece improbable que los del culto de la bruja trabajen juntos. Félix dijo, si no trabajan juntos, ¿entonces cómo? ¿Cómo pudo haber pasado algo como lo de hoy? Los arzobispos del pecado se reunieron para atacar la ciudad, pero no cooperaban entre ellos. Anastasia dijo, tampoco insinuó que esto haya sido casualidad. Pero sus objetivos y formas de luchar no coinciden, por lo que no sería acertado suponer que trabajan juntos. El culto de la bruja no entiende el concepto de cooperación. Félix dijo, esas son solo suposiciones. Félix cuestionó el discurso de Anastasia levantando el tono de su voz. Anastasia pareció haber entendido que su postura era difícil de aceptar, por lo que se abstuvo de responder al argumento sentimental de Félix. Entonces, Subaru alzó lentamente la mano. Subaru dijo, ¿me permiten decir algo?
Yo también tengo mi propia opinión al respecto, pero es más similar a la de Félix. No creo que sea inútil interrogar a Ira. Félix dijo, ¿a qué te refieres? Subaru dijo, no es algo de lo que me enorgullezca, pero, hace poco tiempo, tuve la oportunidad de hablar brevemente con Ira, lo que me permitió conocer un poco sobre Gula. Aunque solo sea sobre la cercanía o profundidad de sus lazos, descartar la posibilidad de obtener información es muy apresurado. Efectivamente, Ira le advirtió, de alguna forma, a Subaru sobre Gula, lo que le dio una pista sobre sus múltiples personalidades y causó que le prestara atención a Julius cuando intentó alejarse del refugio. Era algo que Subaru no podía ignorar. Sin embargo, Subaru estaba parcialmente de acuerdo con la opinión de Anastasia. Subaru dijo, pero dejando de lado si podemos o no conseguir información de ella, también tengo un mal presentimiento al dejarla con vida, aunque no es solo con esta arzobispa del pecado. Al mismo tiempo que realizaban la conferencia, algunos miembros de las escamas del dragón blanco se encargaban de vigilar a Sirius, quien había sido encadenada implacablemente y amordazada para impedirle hablar. También se les había indicado a los guardias que se turnaran para vigilarla, ya que sus corazones podían ser manipulados si pasaban mucho tiempo cerca de ella. Nada debería pasar durante la conferencia, pero la preocupación de Subaru crecía. Subaru dijo, es necesario que sintamos esta preocupación al tenerla capturada con vida. No puedo tomar una decisión definitiva respecto a qué hacer con eso. Félix dijo, ¿de qué lado estás? Félix lanzó una mirada con odio ante la indecisión de Subaru, quien puso cara de desagrado ante la fuerza de esa mirada. Subaru dijo, no estoy del lado de nadie. La verdad es que creo que ambos tienen razón. En el peor de los casos, usaré las partes de mi cuerpo que aún estén sanas para tratar las venas negras de Crush. Si eso resuelve el problema, por mí está bien. Félix dijo, ¿qué? Emilia dijo, Subaru. La postura de Subaru respecto a las marcas de Crush era una conclusión bastante extrema, pero esa decisión la tomaba bajo su propia discreción. Félix quedó pasmado ante tales palabras, y Emilia miró con reproche a Subaru. Todos en el lugar voltearon a verlo con asombro y complejas emociones en sus rostros. Emilia dijo, me enteré de eso, pero no es más que un último recurso, ¿verdad? Por ahora, no sabemos lo que pasará, pero, aunque no sea nada, actuar como si hacerlo fuese normal es. Subaru dijo, bueno, tampoco es que me divierta poner esa tinta aparentemente dañina en mi cuerpo, pero sabemos por experiencia que eso puede aliviar un poco los síntomas de Crush. Lo que quiero decir es que no tomemos decisiones apresuradas. Entiendo la sensación de impaciencia, pero estoy dispuesto a ayudar incluso si mi espalda o mi trasero se vuelven negros, dado que no están a la vista. Eso es todo. Aunque se podía hacer de alguna forma, pasarlo por alto debido a su propia apariencia le dejaría un mal sabor de boca. Crush era una persona apreciada para él, pero, sobre todo, había una forma de salvarla sin arriesgar su propia vida o la de otra persona. Subaru ayudaría tanto como pudiera si solo implicaba oscurecer la piel no visible. Wilhelm dijo, Félix, siéntate. De momento, Subaru Dono tiene razón. Félix dijo, lo sé. Ya lo sé. El que tiró de la manga de Félix, quien se había quedado sin palabras, y le pidió que se calmara fue Wilhelm. Félix bajó la mirada e intentó responderle a Subaru, pero al final se sentó sin decir una palabra. Subaru dejó escapar un suspiro al verlo de esa forma, y entonces la tensión en la conferencia volvió a la normalidad. Y así, la discusión anterior prosiguió. Anastasia dijo, de todas formas, entiendo que sus opiniones respecto al procedimiento con los arzobispos del pecado difieran. Mantenerlos vivos es preocupante, y tanto a mí como a Natsuki-kun no se cede. La verdad, esto sería mucho más rápido si estuviera muerta. Priscila dijo, ¿qué? ¿Ya se acabó este teatro sin sentido? No importa que tanto me mires, no obtendrás nada por montar este espectáculo sin valor. Termina con esa mirada de mendiga inmediatamente. Priscila respondió con un bostezo a la mirada burlona de Anastasia. Esa respuesta fuera de lugar demostró que Priscila no había prestado atención a la charla hasta el momento. El hecho de que estuviese presente en esta conferencia debió haber sido un abrupto cambio de opinión suyo en el último momento.
Anastasia dijo, deja de hablar con tan mala intención. De hecho, teniendo en cuenta tu personalidad, es extraño que hayas capturado a alguien del culto de la bruja con vida. ¿Por qué no la mataste? ¿Qué pasó para que terminara de esta forma? Priscila dijo, no fue asunto mío que sobreviviera o no. Cuando estaba por dar el último golpe, la espada Yang se disipó y su filo desapareció, por lo tanto, sobrevivió. Quien la recogió del canal fue alguien de la multitud que estaba buscando a la diva, no tuvo nada que ver conmigo. Anastasia dijo, ¿no te molesta no haberla matado? Priscila dijo, al contrario, ataqué con la única intención de matar. Si no murió en ese entonces, no me interesa intentarlo de nuevo. Además, aunque no haya podido acabar con ella, es mejor así de todas formas, al menos para mí. Anastasia dijo, no sé a qué te refieres, pero da igual. Anastasia parecía haber desistido en comprender a Priscila, quien, como siempre, había elaborado su propia teoría retorcida. Subaru tampoco sabía las intenciones de Priscila. Probablemente nadie podía entender su mentalidad. No estaba claro si a los Chult, quienes estaban junto a ella, entendían siquiera una palabra. Reinhardt dijo, por lo menos, creo que no deberíamos sentenciar a Ira en este momento. Obviamente respeto los sentimientos de Félix, y considero que es una oportunidad única del reino para sacarle información de los otros arzobispos, y no solo dejarla encerrada. Felt dijo, creo que debemos matarlos. Con solo recordar a los arzobispos del pecado ya me da dolor de estómago, dudo que suelten, aunque sea una palabra coherente. Será mejor encargarnos de ellos antes de vernos involucrados en un problema futuro. Reinhardt dijo, Felt-sama. Felt dijo, solo para que lo sepas, esta vez no estoy intentando provocarte. Desde lados opuestos, ambas opiniones se enfrentaron entre líder y súbdito, Reinhardt, quien apoyaba la idea de dejar a Sirius con vida, y Felt, que se oponía. Si bien su opinión estaba fundamentada, Felt sabía que no sería aceptada. Al parecer, todo resultaría con Ira bajo custodia del reino o, en el peor de los casos, se resolvería eventualmente con un juicio. Reinhardt dijo, tomaré la responsabilidad de escoltar a Ira a la capital del reino. Seguramente yo sea el más indicado en caso de que Ira hiciera algo. En el peor de los casos, yo podría acabar con el problema. Anastasia dijo, si se trata de quién es el más apto para escoltarla, supongo que serías tú. Pero en ese caso, ¿Feltsan te acompañará a la capital? ¿O es que líder y súbdito tomarán caminos separados? Felt dijo, si Reinhardt va, yo también iré, no queda otra opción esta vez. Al escuchar las palabras de Felt, la cara de Reinhardt mostró asombro. Ella dio un vistazo de reojo a su reacción, y cubrió su adorable rostro con un ceño fruncido. Felt dijo, no lo malinterpretes, aún no te soporto, eso sigue igual, pero en algunos casos no lo haré. Reinhardt dijo, en algunos casos no lo hará. Felt dijo, no lo sé, averígualo con tu propio corazón, el mío no es lo suficientemente grande para responderte. Felt elevó el pecho, pequeño para su edad, y le sacó la lengua a Reinhardt, cuya mirada se entristeció al ver la reacción de su líder para inmediatamente después alzar su rostro en silencio. Solo ellos podían saber lo que realmente estaba pasando entre líder y súbdito. Lo único seguro era que la facción de Felt ya no era igual que un año atrás. Camberley dijo, bueno, en ese caso, yo. Reinhardt dijo, Camberley, cuida de Ratchins y Gastón. Vuelvan a la mansión cuando ellos puedan levantarse. Únicamente contacten con el viejo Rom. Camberley dijo, sí, señor, entendido. Los nervios de Camberley desaparecieron al escuchar las órdenes de Reinhardt. Gracias a que Reinhardt se ofreció, todos se sintieron más tranquilos respecto al traslado de Ira. Lo demás, sacarle información a Sirius, sería tarea de las autoridades del reino. Kiritaka dijo, bueno, damas y caballeros, ¿podemos pasar al siguiente problema? Quien alzó la mano luego de que el asunto de Ira se resolviera fue Kiritaka. Miró todos los rostros en la habitación mientras se acomodaba el cabello con la mano. Y entonces, Kiritaka dijo, para empezar, respecto a la batalla para proteger la ciudad.
Querría agradecerles a todos en nombre de los habitantes. De no ser por ustedes, la ciudad de Priestella habría caído ante el poder del culto de la bruja. Tienen mi más sincera gratitud. Kiritaka inclinó la cabeza, responsabilizándose de transmitir el sentimiento de los ciudadanos. Liliana, a su lado, se sorprendió e hizo los mismos gestos que él. Dejando de lado a Kiritaka, la reacción de Liliana no fue lo que se esperaría de ella. Quizá ese cambio se debió a la pelea contra Ira o algo que hubiera sucedido después. En cualquier caso, Subaru dijo, ya que estábamos aquí y terminamos involucrados, no podíamos ignorarlo y dejar que ocurriera, así que no hace falta que nos lo agradezcas tanto, ¿verdad? Emilia dijo, así es. Además, a juzgar por sus objetivos, es posible que apoderarse de la ciudad haya sido solo un extra. Quizás su objetivo éramos nosotros, así que no sabemos quién salvó a quién. Emilia y Subaru rechazaron los sinceros elogios por la defensa ante el ataque del culto de la bruja. En efecto, haber triunfado ante dicho ataque fue en gran parte gracias a los allí presentes. Aún así, los objetivos de los arzobispos del pecado eran Emilia, el espíritu artificial y el libro de la sabiduría. Cada uno de esos objetivos se encontraba originalmente fuera de la ciudad, y habían sido reunidos allí por la facción de Emilia, por lo que no podían aceptar sinceramente aquellos halagos. Felt dijo, espera un momento. Me molesta que hables de esa forma, como si asumieras un consenso. ¿Realmente insinúan que de no haber estado aquí, ellos mismos habrían podido expulsar a los del culto de la bruja? Creo que tenemos que dejar claras algunas cosas. Priscila dijo, odio admitirlo, pero estoy de acuerdo con la pequeña de los suburbios. Ustedes dos cretinos, la semibruja y el mediocre, no nos involucren en su oportuna modestia de plebeyos. El dúo expresó agresivamente sus opiniones firmes ante las declaraciones de Subaru y Emilia. Felt y Priscila se miraron con desagrado luego de hablar, y voltearon sus rostros de inmediato. Desde el principio, nunca se llevaron bien entre sí. Los únicos cercanos a Priscila eran los de su propia facción, por lo que era una reacción esperable. Y en ese momento, Kiritaka dijo, cálmense por favor, me halagan las palabras de Emilia-sama, pero, como dijeron Felt-sama y Priscila-sama, este triunfo fue en su totalidad gracias a todos ustedes, lo juro como representante de la ciudad. Y es por eso que quisiera pedirle su ayuda una vez más. Subaru dijo, ¿con ayuda te refieres al siguiente problema que mencionaste antes? Kiritaka dijo, así es, me refiero a los habitantes transformados por ese poder maligno. La sala entera quedó en silencio ante el tono sombrío de Kiritaka. Todos sabían sobre qué iba a hablar. Los empleados del ayuntamiento que perdieron su forma humana, uno había sido transformado en un dragón negro, y los demás en enormes moscas, en manos de lujuria. Nadie sabía aún cómo contrarrestar los efectos de la autoridad de lujuria, mutación y transformación. Lo único que se podía hacer era reunirlos a todos y ocultarlos en algún lugar. Kiritaka dijo, lujuria, la culpable, ha escapado. Pero, aunque la atrapásemos, posiblemente no quisiera deshacer sus transformaciones. Subaru dijo, eso quedó claro, pero, no podemos dejarlos como están, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. ¿Hasta para Félix resulta imposible? La situación de aquellos que no podían volver a su estado original era fundamentalmente distinta a la de los enfermos o heridos. Al notar la mirada de Subaru, Félix negó con la cabeza y se mordió el labio. Félix dijo, ni siquiera yo puedo curar eso. De hecho, no se trata de si puedo curarlos, ya que no es una enfermedad o una herida, literalmente se transformaron en otras criaturas. La magia curativa puede dejar como nueva a una persona luego de lastimarse o enfermarse, pero es inútil para revertir esas transformaciones. Kiritaka dijo, sinceramente, no me queda claro si aquellos transformados en moscas tienen conciencia. Además, al tener el tamaño de una persona, no son capaces de volar o siquiera de mover sus alas correctamente, están incompletos. Pero si fueran conscientes de su situación. Subaru dijo, supongo que, si comprenden su situación, terminarán perdiendo la cordura. Perder tu forma humana. El mero hecho de pensar en eso era terrorífico, y más todavía si se adquiría semejante asquerosa forma inhumana.
Habiendo perdido la libertad de movimiento y la capacidad de expresar tu voluntad, naturalmente ellos acabarían pensando en. Priscila dijo, quienes fueron transformados en desagradables insectos querrán morir, imagino. Si no hay forma de volverlos a la normalidad, ¿no sería misericordioso cumplirles ese deseo? Aldebarán dijo, princesa, eso es. Priscila dijo, guarda silencio, Al. No tiene sentido soltar únicamente palabras bonitas. No soy compasiva con cerdos perezosos, pero al menos soy lo suficientemente amable como para rematar a aquellos que fueron llevados hacia un desagradable destino absurdo. En definitiva, eso es lo que pienso. Con su dura opinión, Priscila silenció a Al, que había hablado por reflejo. Sin embargo, Al no discrepó más con ella porque, de alguna forma, la opinión de Priscila también era válida. Naturalmente, él no quería matarlos. Pero era un hecho que habían sido transformados en moscas y no conocían ninguna manera de regresarlos a la normalidad. Era esperable que quisieran morir. Subaru dijo, negociar con la culpable, lujuria, no es una opción, y la magia curativa no les hace efecto. ¿Qué opción nos queda? Kiritaka dijo, eso mismo pensaba consultarles. Nadie tiene idea de cómo curarlos, aunque solo sea una pequeña posibilidad. Aunque mantenía algo de esperanza, la pregunta de Kiritaka estaba teñida tanto de expectativa como de resignación, aunque la resignación era predominante, lo cual era entendible. Si hubiese algo a lo que aferrarse, de seguro alguien ya lo habría mencionado. Por lo tanto, llegados a un punto en el que no surgían propuestas para resolver el problema. Kiritaka dijo, entiendo. Les ofrezco mis más sinceras disculpas por las molestias. Encargarnos de ellos es un problema de la ciudad, asumiremos la responsabilidad. Subaru dijo, ¿asumir la responsabilidad? ¿Qué piensan hacer? Kiritaka dijo, luego de esto, analizaremos las opciones. Primero debemos consultar la opinión de todos los involucrados, y sin importar cuál sea la decisión final, lo resolveremos. Esas palabras sonaron más decididas a aceptar su muerte que a encontrar una forma de regresarlos a la normalidad. La conclusión de Kiritaka era, en cierto modo, inevitable. Pero era precipitada. Emilia dijo, espera. ¿Podrían dejar que yo me encargue? Kiritaka dijo, Emilia-sama. Al ver que daban la discusión por terminada, Emilia levantó rápidamente la mano. Sintió la expectativa y ansiedad de Kiritaka sobre ella en el momento en que apuntó su mirada hacia él. Y entonces. Emilia dijo, si me preguntan cómo regresarlos a la normalidad. Lo siento, por ahora no sé cómo hacerlo. Pero no quiero que saquen conclusiones apresuradas, necesitamos más tiempo. Kiritaka dijo, entiendo cómo se siente, Emilia-sama, pero se trata de cuánto puedan soportar ellos. El principal problema es que sus mentes puedan mantener el equilibrio en un cuerpo nuevo. Emilia dijo, sí, lo sé, y es por eso mismo que les daré tiempo para proteger esa estabilidad. Puede que sea un método algo tosco, pero den por seguro que será efectivo. Los pondré a todos a dormir. Subaru dijo, ya veo. Cold sleep. Entendiendo a dónde quería llegar Emilia, Subaru chasqueó los dedos y alzó la voz. Al darse cuenta de la falta de comprensión del resto de la gente ante ese término desconocido, asintió con la cabeza a Emilia, que miraba hacia él. Subaru dijo, con eso te refieres a lo que hiciste con las esposas en la catedral, ¿cierto? Con el poder mágico de Emilia Tan, dejaremos a las personas transformadas en animación suspendida. Aunque eso solo retrase lo inevitable, será mejor que sacar conclusiones precipitadas. Con el tiempo que ganemos, podríamos encontrar una solución. Kiritaka dijo, congelarlos y ponerlos a dormir. ¿Realmente es posible? ¿No morirían por el frío mientras duermen? Emilia dijo, estarán bien. Aunque fue por poco tiempo, lo usé con las esposas en la catedral, así que conozco sus efectos en el cuerpo. Además, también me puse a dormir por un siglo entero a mí misma. Kiritaka dijo, ¿se congeló a sí misma? Aunque se armó un leve alboroto en la habitación, Subaru cerró su puño ante las palabras de Emilia. No era común que ella fuera tan positiva respecto a su magia,
y menos que insistiera en usarla de esta manera. Además, era una idea excelente que a Subaru ni siquiera se le había cruzado por la mente. No era la solución al problema de lujuria que buscaban en un principio, pero les daría tiempo para encontrarla, o al menos buscarla. En el peor de los casos, eso abriría una posibilidad. La posibilidad de apoderarse del gen de bruja de lujuria si Subaru la derrotaba. Sin embargo, cabía la posibilidad de que dicho poder no funcionara en las personas ya transformadas si fuera él quien lo usara. Si bien acababa de adquirir el gen de bruja de codicia, posiblemente imitar el poder del arzobispo del pecado era solo una esperanza inútil. Kiritaka dijo, si eso es posible, entonces definitivamente querría encargárselo, pero... Emilia dijo, confía en mí, no lo lamentarás. Kiritaka, quien aún tenía dudas, no sabía qué pensar ante la petición de Emilia. Al verlo meditar por semejante determinación, Liliana, parada a su lado, jaló de la manga de su traje. La chica morena levantó la vista hacia Kiritaka, mostrando un estallido de entusiasmo en su rostro. Liliana, ¿cuál es el problema, Kiritaka-san? ¿Por qué no intentarlo? Hagámoslo. Si Emilia-sama lo dice así, no hay duda de que hay posibilidades de éxito. Kiritaka dijo, obviamente también quiero confiar en sus palabras, en serio quiero, Liliana. Pero hay muchas vidas en juego. No podemos tomar una decisión tan rápido. Liliana, no hay de qué preocuparse. Emilia-sama no fallará. ¿Por qué? ¿Por qué? Los grandes héroes futuros pueden sobrellevar cualquier tribulación sin problema. Historias heroicas en las que superan cualquier obstáculo en su camino, sin importar qué tan grande sea. Y así es creada, con un baile de sangre ardiente, una historia que a todos embeleza. El sonido del laúd lira, extraño para la reunión actual, resonó suavemente por todo el lugar. Las idealistas palabras de Liliana eran infundadas, pero eran extrañamente persuasivas por algún motivo. Aunque, naturalmente, eso no bastaría para hacerles elegir esa conclusión. Subaru dijo, al menos, consultémoslo con sus familias. Si las víctimas trabajaban en el ayuntamiento, es probable que sus familiares vivan en la ciudad, ¿no? Ellos deberían decidir si es una buena opción o no. Kiritaka dijo, respecto a eso, no parece haber nadie que haya dejado atrás a su familia. Subaru dijo, entonces dejaremos para más tarde decidir si Emilia se encargará de esto. Si confían en ella o no. Bueno, prefiero saberlo una vez que hayan llegado a un consenso. Kiritaka miró dudoso a Emilia. Si en ese momento ella hubiese desviado la mirada, el debate se podría haber prolongado. Pero Emilia mantuvo la mirada firme, y asintió con la cabeza. Emilia dijo, déjenmelo a mí, no fallaré. Confianza y convicción. Aunque eran sentimientos un poco distintos, Emilia probó tener la determinación para responsabilizarse de sus propios actos con conciencia y preparación. Kiritaka enmudeció ante la afirmación y la mirada de Emilia. Y no fue solo él, las miradas de todos en la habitación apuntaban a Emilia, dejando ver múltiples reacciones con sentimientos distintos a los que habían tenido hasta ese momento. Finalmente, Kiritaka soltó un largo suspiro. Kiritaka dijo, entendido. Sin duda, coincido en que debemos esforzarnos para que se logren cumplir nuestras esperanzas, en lugar de sacar conclusiones precipitadas. De no ser así, pelear para proteger Priestella también habría parecido demasiado imprudente desde el comienzo. Emilia dijo, sí. Muchas gracias. Kiritaka dijo, soy yo quien debería darle las gracias. Kiritaka sonrió forzadamente tras haberse deshecho de su postura inicial. Después de la conferencia, y una vez conseguido el permiso de los familiares de las víctimas, todo indicaba que Emilia llevaría a cabo el Cold Sleep. Subaru respondió al último gesto de Emilia con un pulgar levantado. Habiendo resuelto el segundo tema de discusión, el siguiente era el último de la lista. Se trataba de... Dainas dijo, entonces, procedamos con el último problema. Ha habido numerosos reportes de desconocidos encontrados inconscientes en distintos puntos de la ciudad. Deberíamos resolver este asunto. Probablemente, era el asunto más importante para el caballero olvidado,
quien había guardado silencio hasta ahora. Dainas dijo, hasta el momento, se han reportado 36 personas sin nombre, de las cuales 6 parecen ser parte del grupo Escamas del Dragón Blanco. Además, es probable que se descubran más personas sin nombre. Quien inició el debate dando el reporte fue Dainas, el representante de las Escamas del Dragón Blanco. Acarició con los dedos el emblema del dragón bordado en su vestimenta con una expresión de profundo lamento en su rostro. Al parecer, ese emblema era la prueba de que aquellos sin nombre formaban parte del grupo. La ambigüedad de su testimonio anterior, parecen ser parte, aparentaba estar relacionada a ese símbolo. Felt dijo, está bien llamar sin nombre a las víctimas de aquel arzobispo del pecado, ¿verdad? Como esos sujetos que salieron de la nada junto a nosotros, aparentemente derrotados. Kiritaka dijo, dada la situación, creo que sería razonable. Sus uniformes lucían emblemas idénticos. Es frustrante que no podamos identificarlos. Dainas dijo, como si fuese poco, hay otras 30 personas en la misma situación. Es un completo desastre. No podemos decidir qué hacer con ellos si ni siquiera sabemos si estaban allí o no. Se trataba de las víctimas de Gula, que, debido a que sus nombres habían sido comidos, representaban un problema más difícil de resolver que el de lujuria. Habían desaparecido por completo de los recuerdos de quienes las conocían. Y si, para colmo, estas personas estaban inconscientes, no había ninguna forma de identificarlas. En el caso de las escamas del dragón blanco, podían identificar las víctimas que pertenecían al grupo gracias a su vestimenta, pero eso era todo. No sabían a quienes podría importarles o quienes se preocuparían por su ausencia. Felt dijo, todos los sin nombre encontrados estaban inconscientes, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, Nee-chan? Quiero decir, Nii-chan de la magia curativa? Félix dijo, igual que el de los afectados por lujuria, desconozco el motivo de su estado. Aparentan simplemente estar dormidos, pero no podría asegurarlo. En teoría, deberían despertar en cualquier momento, pero teniendo en cuenta el caso de Rem-chan. Tras pronunciar aquel nombre mientras respondía a Felt, Félix miró a Subaru. Un año atrás, al ser atacada por Gula, Rem recibió un diagnóstico similar de Félix, o más bien el mismo, pero, hasta el día de hoy, ella no había mostrado ni el más mínimo cambio. Aunque parecía estar dormida, su cuerpo no realizaba sus funciones básicas, su pelo ya no crecía, y no había excreción de ningún tipo. Su estado era incomprensible. Subaru dijo, dejando de lado sus identidades, cuidar a esas personas es sencillo. Son más fáciles de cuidar que otros enfermos, ya que podemos dejarlos dormir en sus camas y ya. Aunque honestamente, me gustaría que hubiese alguien que los conozca a su lado. Ricardo dijo, el problema es que eso es imposible, ¿verdad? Es complicado. Subaru sabía que no tenía mucho sentido decir eso, pero en verdad él estuvo al lado de Rem. Al final, lo único que mejoraría su estado sería derrotar a Gula. Si bien es consciente de que era poco por ella, se complacía pensando lo contrario. Sin embargo, Ricardo levantó la voz y rechazó ese comportamiento inmaduro sin mostrar rencor en el rostro. Cuando Subaru miró en su dirección, vio a Ricardo participar en la conferencia sentado en 2 sillas alineadas que no llegaban a cubrir la totalidad de su tamaño. Aún mantenía el mismo entusiasmo de siempre, pero algo se veía distinto en él. Una gran cantidad de vendas cubrían su cuerpo, y había perdido el brazo derecho desde el codo. Ricardo dijo, no pongas esa cara tan triste, Nii-chan. Quizá no salió como esperaba, pero sigo vivo. Si piensas en todo lo ocurrido, esto no es nada. Al ver la expresión de Subaru, Ricardo alzó su brazo cercenado y mostró sus colmillos. Ricardo perdió el brazo derecho por un ataque de Gula durante su combate por la torre de control. Subaru lo escuchó de Julius, quien había presenciado el suceso. También supo que lo perdió al proteger a dicho caballero, pero ya no recordaba nada de eso. Como prueba de eso, Ricardo miró hacia un lado de Subaru. Ricardo dijo, por cierto, ¿ese chico apuesto a tu lado es conocido tuyo? Veo que encontraste a quien estabas buscando, qué alivio. Muchas gracias por ayudarme antes. Al referirse a Julius como chico apuesto, parecía que le hablaba a un extraño.
A juzgar por la conversación, Julius debió haberle dicho a Ricardo lo mismo que a Subaru cuando intentó despistarlo antes. El agradecimiento final debió ser por haberlo llevado herido hasta el refugio. Sin embargo, mantener aquel malentendido por más tiempo era doloroso. Ahora que discutían el asunto de Gula, debían dejarse de rodeos. Subaru dijo, hay algo de lo que quiero hablar con todos, es algo importante relacionado al tratamiento de los sin nombre. Toda la atención de la sala se enfocó en Subaru cuando se puso de pie. Hasta ese momento, él era quien tenía más experiencia lidiando con las personas sin nombre, por lo que sintió la expectativa en el rostro de todos, quienes deseaban una solución a este conflicto. Pero Subaru negó con la cabeza. Subaru dijo, me disculpo por generar expectativa, pero honestamente esto no es algo precisamente esperanzador. Aún así, debo decirlo. Anastasia dijo, sabes, al dar semejante prefacio, es lógico que nos dejes preocupados. ¿Qué vas a decir? Anastasia molestó un poco a Subaru en un intento de relajar la tensión en el lugar. Lo que ella no sabía era que debía ser la más preparada para escucharlo, ya que, de lo contrario, su estado emocional podría llegar a derrumbarse por completo. Subaru soltó un rápido suspiro y miró a cada uno de los rostros presentes. Se detuvo finalmente en el de Julius, quien asintió a pesar de verse tenso. Luego, Subaru lo señaló con el dedo y procedió a lanzar la pregunta. Subaru dijo, ¿alguien sabe el nombre de esta persona? Ante la pregunta, el silencio inundó la sala. No fue porque no pudiesen entender la pregunta, sino porque comprendían muy bien a qué se refería Subaru, y analizaban la situación de Julius. Con tanto silencio, estaba claro que nadie conocía su identidad. Subaru dijo, Al. ¿Qué hay de ti? ¿No recuerdas su rostro? Aldebarán dijo, ¿eh? ¿De qué hablas, colega? ¿Por qué me lo preguntas a mí en particular? Al levantó la voz, sorprendido de haber escuchado su nombre repentinamente. Esa actitud era insuficiente para probar si es que aún tenía recuerdos de Julius dentro de él, por lo que era necesario asegurarse. Subaru apoyó la mano en la mesa para inclinarse en dirección a Al, y procedió a continuar con sus preguntas. Subaru dijo, ¿en serio no lo entiendes? Es por lo que tú y yo tenemos en común. Así que, ¿recuerdas a este sujeto? Vamos, dime. Y Aldebarán respondió, ¿te refieres a eso? Perdón, colega, entiendo a qué te refieres, pero no puedo ayudarte. No tengo idea de quién es él. Subaru dijo, ¿estás completamente seguro? Quizás si lo piensas un poco más. Julius dijo, es suficiente. Es más que suficiente, Subaru. Dado que había sido invocado a este mundo, Al supuso el motivo del interrogatorio, pero la respuesta no fue la esperada. Sin embargo, fue Julius quien frenó la insistencia de Subaru. Puso una mano sobre su hombro con una mirada decaída, y se inclinó en forma de disculpa hacia Al. Julius dijo, me disculpo por esperar demasiado. Nos disculpamos por nuestra falta de sensibilidad. Aldebarán dijo, no tienes por qué disculparte. No sé si hay una razón o no, pero no hace falta que me pidas disculpas. Agitando su único brazo, Al desvió la mirada. Su reacción parecía auténtica, por lo que probablemente era cierto que no recordaba a Julius. Eso refutaba una conjetura de Subaru. El mundo de donde venía no estaba relacionado con el efecto de la autoridad de Gula. En ese caso, todo se resumía al gen de bruja dentro de Subaru. Además, la autoridad parecía no afectar a personas aisladas del mundo exterior, como el caso del cruce de puertas de Beatriz. Wilhelm dijo, Subaru Dono, a juzgar por la conversación, este hombre estaba relacionado con nosotros. Y también pienso que cumplía un rol de considerable importancia, ¿no es así? Wilhelm comunicó su conclusión luego de observar el diálogo de los otros tres. Lo más probable era que los demás llegaran a la misma conclusión que el viejo espadachín. Subaru asintió a Wilhelm, y se giró para ver a Julius. Subaru dijo, él es Julius, Julius Euclius. Como ya deben suponer, Gula se comió su nombre, por lo que ahora es una persona sin nombre. Pero su situación es distinta a la de aquellos inconscientes, ya que él aún está consciente.
Félix dijo, ¿hay casos así? Todos a su alrededor lo olvidaron, pero él sí recuerda. Entonces, ¿es uno de los nuestros? Félix miró con incredulidad una y otra vez a Subaru y Julius. Reinhard respondió a esas palabras temblorosas con un con que así es, y mirando tranquilo a Julius agregó. Reinhard dijo, Subaru me hizo la misma pregunta antes de la reunión. Es probable que Félix o yo hayamos conocido a Julius, o quizá el término conocido no alcanza para describir nuestra relación. Tal vez, es un amigo. Julius dijo, al menos así los consideraba, nada me honraría más que ustedes piensen en mí de la misma forma. Félix dijo, amigos, Julius, entonces, ¿también eres un caballero? ¿Alguien de la Guardia Real? Tanto a Reinhard como a Félix les resultaba incómodo que un extraño los llamara amigos. Era inevitable, por lo que Julius decidió resignarse ante la situación. La furia consumía a Subaru desde lo más profundo de su cuerpo mientras presenciaba la conversación de los tres caballeros. ¡Qué escena tan retorcida y desagradable! Él no sabía con exactitud cómo se habían conocido aquellos tres, cómo se habían hecho amigos, o cómo se desarrolló su amistad, pero, aún así, debían poder comunicarse entre sí de forma cercana y familiar, como colegas, como amigos. Ahora, esos lazos habían desaparecido sin dejar ni rastro. Subaru pensaba que no podía existir nada más doloroso que cuando el nombre de Ren fue devorado, y todos olvidaron su existencia. Pero entonces, ¿qué pasaba con el estado actual de Julius? La sensación de pérdida que significaba que todos en el mundo te hayan abandonado, si eso no era doloroso, ¿qué podría serlo? La tristeza no es algo comparable, pero esto también era horrible. Anastasia dijo, supongo que no es un simple caballero de la Guardia Real. Las palabras de Anastasia interrumpieron repentinamente el duro encuentro de aquellos amigos. Ella puso una expresión reflexiva en su suave rostro, y se relamió los labios mientras tocaba el mentón. Luego señaló a Ricardo, y después a Julius. Anastasia dijo, Julius Sam fue quien trajo a Ricardo malherido sobre su hombro y se fue inmediatamente después de su tratamiento, diciendo que debía encontrar a alguien, pero... Esa reacción se debió a eso, ¿eh? Julius dijo, Anastasia Samá. Fue su segundo primer encuentro entre líder y súbdito, algo que no debería ocurrir. Aunque Julius dejó escapar el nombre de su líder, rememorando aquellos tiempos con un semblante amargo y adolorido, Anastasia no notó siquiera la presencia de la temblorosa lealtad en dichas palabras. Ella pensó un momento, y luego alzó un dedo. Anastasia dijo, la pérdida del nombre de Julius San es un caso bastante inusual. No sabemos cuántas personas en la ciudad están en la misma situación, pero quizá podamos confirmar la existencia de otras personas sin nombre inconscientes. No hay duda de que esta también es una situación seria, ¿verdad? Dejando de mirar a Julius, Anastasia se centró en el punto central del debate, así que el problema de la identidad de Julius fue pospuesto como un tema a resolver en el futuro. A pesar de ser un trato bastante cruel para Julius, solo Subaru podía enfadarse por eso. Anastasia dijo, en vista de estos problemas, me gustaría proponer algo, si me lo permiten. Subaru dijo, ¿qué propuesta? Subaru dejó de lado sus profundos sentimientos, y toda la atención de la conferencia giró otra vez en torno a Anastasia. Con todas las miradas en ella, la candidata a la selección real miró a su alrededor, y se detuvo al final en Subaru y Julius. Anastasia dijo, las víctimas del culto de la bruja. Las víctimas de lujuria y las personas sin nombre de gula. Estamos de acuerdo en que no tiene sentido pedirles a los arzobispos del pecado que nos ayuden a resolverlo, ¿verdad? Kiritaka dijo, tiene razón en que parece difícil obligarlos a hablar, pero ser demasiado pesimistas podría ser contraproducente. Anastasia dijo, no es que esté suponiendo lo peor, solo digo que hay otras formas de encontrar la respuesta. Subaru dijo, ¿una forma distinta para llegar a la respuesta? Subaru repitió lo que dijo Anastasia sin poder entender a qué se refería. Si había otra forma aparte de preguntarle a los arzobispos como los culpables de todo este daño, sería algo cercano a un pacto con una bruja. Por una fracción de segundo, Subaru pensó que la bruja de la codicia podría saber la respuesta, pero esa era una opción que no debería tomar. Emilia dijo, ¿a qué te refieres?
Dilo claramente, por favor. Sin embargo, fue Emilia quien pidió explicaciones a Anastasia en lugar de Subaru, quien sacudía la cabeza rechazando aquella idea. Entonces, tamborileando los dedos en su cabeza, Anastasia procedió a responder. Si no podemos obtener información de los malvados arzobispos, entonces deberíamos preguntarle a otra persona que quizás sepa, y al parecer, en este país existe una. No se estará refiriendo a... Habiendo entendido a dónde iba la propuesta de Anastasia, alguien exclamó con voz ronca. Pero, a diferencia de todos los demás, Subaru no tenía idea de lo que implicaba lo que dijo ella. Felt dijo, no lo entiendo. Deja de hacerte la interesante y dilo de una vez. Felt, que comprendía lo mismo que Subaru, exigió la respuesta con mal humor. Ante la pregunta de Felt, Anastasia sonrió irónicamente. Anastasia dijo, perdón. Chaula, el sabio. Felt dijo, Anastasia dijo, la atalaya Pléyades, allí es donde debería estar el sabio. Si realmente es la persona legendaria que todo lo ve, no me extrañaría que lo supiera. Al decirlo, reveló el verdadero objetivo de su propuesta. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.